noticias, protagonistas y algo más con José Boca. Por Radio Litoral, FM 98.7. Reportaje exclusivo con un protagonista. Estamos en contacto precisamente, una comunicación un poquito accidentada, porque el otro día la tuvimos que suspender por el corte generalizado de energía. Pero estoy en contacto con Pablo Lago y con la coautora de un trabajo excepcional que están haciendo. Pablo Lago es un guionista de aquello, es un hombre que trabajó, que escribió La Lola, Trátame Bien, Locas de Amor, y que ahora está haciendo ha terminado de escribir un exitazo como es La Leona, producida por El Árbol, a cargo de Pablo Charri y Martín Ziffel, ¿no es cierto?, para Telefe. Y lo tengo en línea y es un gusto. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Te escuchamos perfectamente acá con Susana, la otra autora del programa. Por supuesto, porque hay que decirle a nuestra audiencia que Susana Cardoso es también coautora de los guiones de ese exitazo que es La Leona, y es compañera también en la vida del señor Pablo Lago, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Los guiones y la vida también. Claro, por supuesto, es lo que yo decía, le estaba diciendo a nuestra audiencia que ustedes también comparten la vida, y es más fácil o más difícil trabajar ahí habiendo esa relación. Mirá, para nosotros resulta muy fácil, porque es parte de nuestra vida, claro, el trabajo, y convivimos con los personajes y con las historias, como convivimos haciendo las compras o criando a nuestras hijas, y la verdad es que para nosotros siempre, las veces que intentamos tener otros socios o buscar otros caminos, no nos resultó, y bueno, siempre es muy interesante trabajar juntos y logramos cosas como estas, ¿no? Como La Leona, que claro, siempre nos llenan de felicidad. Claro, hay que decirle a nuestra audiencia que ya se terminó de escribir y fueron 120 capítulos, ¿verdad? Sí, José, fueron 120, ya están escritos, grabados por completo, todavía se siguen editando, musicalizando, se sigue trabajando en ese aspecto, pero ya lo que es el cuento está todo cerrado, digamos. Pablo, independientemente del feeling, esto te lo pregunto más que como el escritor, como el hombre que se sienta y ve el producto, más allá del feeling de los protagonistas y por supuesto del talento que tienen todos los que allí están, han hecho una selección prácticamente muy importante de actores, el hecho de que sea una fábrica real, con máquinas, con obreros, que la temática tenga que ver también un anclaje social, puede ser que eso sea lo que está llevando al éxito y a los buenos ratings. Sí, nos parece que eso influye totalmente. Obviamente fue buscado, pensado a la hora de escribir esta historia, desde la productora El Árbol, los primeros, Martín Ziffel y Pablo Charri, con Nancy y el productor Gustavo Barra. Teníamos todos muy claro que queríamos contar una historia verdadera. Para que fuera verdadera tenía que estar ambientada en una fábrica de verdad y no en una de cartón o de colado. Claro. Y cuando atravesábamos las problemáticas, que ya irán viendo cómo se las atraviesa, digo, todo eso tiene trabajo de investigación atrás, consulta o con abogados contadores, con los mismos sobre los de la fábrica, para no estar tocando de oído, como claro, se nos jerga, a la hora de hablar de ciertas cuestiones, ¿no? De cómo es una quiebra de una fábrica. Yo no tenía ni idea antes de empezar a escribir la serie. Obviamente nos tuvimos que documentar e investigar para poder hablar con propiedad del tema. Claro, por supuesto. Pablo, nosotros a lo largo de muchos años que lleva este programa en el aire, hemos hablado con todos los estamentos de la cultura, con los actores, con los autores, y vos sabés que en muchas ocasiones nos ha parecido que a veces, y yo te voy a pedir tu opinión al respecto, tanto como la de Susana también, si el guionista a veces pasa un tanto desapercibido, y esto lo he charlado con gente
presidente de la Asociación Civil Migré, con varios que a lo largo de muchos años he podido entrevistar. Si el guionista a veces no se siente un tanto, minimizado cuando llega ese éxito, ¿verdad? Sí, a ver, ha sido así durante mucho tiempo, o estos últimos años, o estos últimos 20 años, yo te diría, José, porque antes la televisión era en algún punto, entre comillas, del autor o terreno del autor, porque se respetaba fielmente y a rajatabla lo escrito, había un respeto por el escritor y por el autor, en definitiva es quien tiene todo el cuento en la cabeza. Y después, con el surgimiento de las productoras independientes, no sé si con buen o mal criterio, pero sí con cierta lógica, los productores dijeron: yo pongo el dinero, yo opino, yo pido, yo quiero esto. Y eso es muy válido. Claro. Ahora, lo que no se puede es desoír la voz del autor, que en teoría está formado para eso, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que en los últimos años, un poco por capricho, por este hecho, los autores nos hemos visto obligar, además nos hemos visto obligados a tener que escribir lo que el productor pedía. Te hablo de la década del 90, donde también la situación laboral era como muy precaria, y si no hacías lo que el productor te pedía, te ibas. Y así muchos nos hemos ido, nos han ido, y los productos han caído. Yo con esto no te digo que el autor tiene la última palabra y la palabra excelsa, porque esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo de una sola persona. En La Leona ha sido fundamental el trabajo del productor Gustavo, como de Nercy, como los aportes de los actores, pero siempre con un respeto, sobre todo por la historia que estamos contando, porque le estamos contando al espectador un cuento. Entonces acá no hay lugar para egos de me luzco más, quiero más escenas para mí porque soy la estrellista. O sea, cuando se entra en eso, perdemos todo. Claro. ¿Ustedes ya habían trabajado para El Árbol antes? No, es la primera vez. La verdad que fue un encuentro muy grato para todos, porque rápidamente en nuestras primeras charlas enseguida nos sentimos todos muy cómodos y empezamos a trabajar desde un lugar donde veíamos las cosas muy parecidas, y cuando no las veíamos parecidas se laburaba desde un lugar muy democrático, cada uno debatía o proponía ideas o formas, y bueno, quedaba, digamos, lo que la mayoría del grupo de la productora creativa decidía, ¿no? Ganaba la mayoría. Sobre todo con esto que recién preguntabas, también este es un programa que atípicamente se grabó todo en su totalidad sin salir al aire. Entonces había que confiar en la historia. Nosotros como autores y cabeza de la historia teníamos que estar muy atentos a la coherencia de la historia y de cada personaje, porque no lo veíamos al aire. Si bien vimos algunos capítulos, no vimos todo, entonces teníamos que confiar plenamente en la historia y seguir a nuestros personajes. Sí, porque a veces eso ha ganado. A veces ustedes mismos, cuando van saliendo al aire y van escribiendo varios capítulos, ¿no? Pueden eventualmente, y habida cuenta de la recepción o no del producto, pueden llegar a modificar algo. No fue este el caso, ¿verdad? No fue este caso. A veces lo que hace es que los actores hacen determinadas cosas que a uno lo alimentan y lo nutren en su escritura también. Pero no fue este caso, y la verdad es que todos, tanto los actores como los directores y nosotros, tuvimos mucha confianza entre nosotros para tener una comunicación permanente y ir tirando todos para un mismo lugar y confiar plenamente en la historia. Bueno, ustedes son conscientes que por los comentarios y demás, las escenas de alto voltaje están dando bastante que hablar, ¿no? Sí, somos conscientes, José. Te digo, o sea, fue más que buscado. Yo creo que la tarea del autor, de quienes escribimos, de quienes contamos historias, en definitiva, es estar atentos a lo que está ocurriendo en la sociedad en todos sentidos. Nosotros, la verdad, sentíamos que era necesario un avance primero en el tipo de mujer que queríamos mostrar, ¿no? Una mujer sexuada, con deseo, más allá del hombre, que rompa con los cánones pacatos o burdos o de otras épocas, digamos, de decir que no, la heroína no se besa con el tipo hasta el último programa, o hasta el 10 o hasta el 50. Nosotros dijimos, no, acá vamos con todo. La mujer va por lo que desea, va atrás de lo que desea.
Y después, con los otros personajes, digo, hoy la sexualidad, la sociedad, el mundo te ejerce muy libremente. No por eso, digo, uno tiene como que condenar o juzgar, cada uno la vive como quiere y como le parece. Y nos pareció bien ponerlo en pantalla. Claro, éramos conscientes de que iba a generar cierto ruido y lo hemos hecho también con cierta intención, te diría, en el sentido, bueno, si con esto llamamos la atención para contarnos lo que hay detrás del sexo, porque no es solo esas escenas, por ahí ese es el gancho, pero atrás de ese gancho te estoy contando una historia de conflictividad social, de cosas que están pasando hoy en el país. Entonces por ahí ese es el anzuelo por el que entras al programa y empezás a ver y a pensar sobre un montón de otros temas que empiezan a aparecer atrás, que son tan o más pesados como el que aparece en primer plano. Ahora, Pablo y Susana, después de, yo nombro algunas cosas, ¿no?, que tengo apuntadas: La Lola, Trátame Bien, Loca de Amor, ahora La Leona. Cuando uno deja la vara tan alta, ¿cuál es lo próximo? Es decir, ¿cuál es el próximo desafío? Y Netflix, que estamos esperando que se llame Don Netflix. No sé, José, o sea, uno siempre intenta hacer el mejor trabajo posible, sea donde sea. Nosotros nos encanta trabajar en nuestro país. Por las razones que te contaba antes, mucho tiempo estuvimos sin trabajar acá. Y tuvimos que trabajar para afuera, para Colombia, para España, mismo para Estados Unidos. Entonces, yo no sé si la vara es alta, hemos tenido la suerte de hacer distintos programas, pero siempre el desafío es el mismo: contar una historia que en primer lugar nos movilice a nosotros. Si nos mueve a nosotros, va a mover a la gente. Susana y yo y nuestro equipo autoral no cuenta historias que no le interesan. No nos embarcamos en cuentos que no nos interesan. Eso por ahí a veces implica quedarse un año sin laburo. Bueno, hay que resistir, hay que buscar el pan de otra manera. Pero si nos vamos a meter en un cuento, lo vamos a intentar contar del mejor modo posible. Después puede resultar o no, pero el intento sí. Claro. Bueno, Pablo Lago y Susana Cardoso, yo les agradezco profundamente esta deferencia que han tenido para con nosotros. Nos han enseñado un poquito cómo es, en definitiva, el camino del guionista. Nosotros también nos sentimos bien porque nuestro programa es Noticias Protagonistas y algo más. Y ustedes les han dado el protagonismo y el algo más también, porque en realidad nos han llevado por ese camino del que trabaja codo a codo, del que hace lo que quiere o lo que le gusta, que no es tan fácil tampoco en esta Argentina de hoy. Así que yo les agradezco profundamente esa cordialidad y esa deferencia, ¿no? Los agradecidos somos nosotros, José, y una última cosa que me permito comentar: cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien. Si vos trabajás en lo que no te gusta, no lo haces bien, no podés hacerlo bien. Entonces, si uno puede transmitir algo, si se me permite transmitir algo, yo transmitiría eso a quien quiera escuchar, ¿no? Hacer lo que te guste y hacerlo bien y hacerlo a fondo. Y eso trasciende, eso llega, eso contagia al otro. Lo que es de compromiso, lo que es por un mango, yo entiendo que a veces lo tenemos que hacer, yo mismo lo he hecho, pero eso queda ahí, es de vuelo bajo. Exactamente. Ahí tenemos que intentar apuntar a lo otro para elevar esa vara en todos los sentidos de nuestra vida en la medida de lo posible. Bueno, sigan teniendo éxito, no solamente en el guión, sino también en la vida, que también es muy importante, Muchas gracias, José, muy amable. Ha sido un gusto y seguramente ante el próximo proyecto, ante lo próximo que escriban, ahí estará nuestra prensa en Buenos Aires, Natalia Boca, tratando de contactarlos para que salgamos nuevamente al aire. Gracias, Cuando quieran, un beso, Natalia, y cuando quieran, a disposición, José. Un abrazo. Muchas gracias, que sigan bien. Gracias. Bueno, han sido los autores, precisamente, Pablo Lago y Susana Cardoso, los autores de esa novela que está teniendo tanto éxito en Telefe, que es La Leona, la novela producida por El Árbol. El Árbol es la productora de que son dueños Pablo Echarri, o socios, y Martín Scheffel. Así que, bueno, importante para nosotros sacarlo al aire. El otro día se había frustrado la nota, un repentino corte de luz nos dejó precisamente sin la nota, pero afortunadamente hoy pudimos salir al aire, y fundamentalmente, como yo digo siempre, el otro día se lo decía un funcionario de esta ciudad, uno tiene que propender a hacer las cosas de la mejor manera posible. Es lo que decía
recién el escritor, el guionista, y fundamentalmente a tratar de aprender de los que más saben, o por lo menos de aquellos que se destacan en las disciplinas que realizan, porque si no estamos siempre en el mismo, dándole vuelta alrededor de lo mismo, ¿no? Vamos a ir